Después de confirmarse la muerte de 39 personas y un desaparecido, los cuerpos de rescate continúan la búsqueda de supervivientes tras el sismo de 6.7 grados del jueves pasado y de enormes deslizamientos de tierra en Hokkaido, norte de Japón. Los esfuerzos de búsqueda se han centrado cerca del epicentro en la ciudad de Atsuma, que se encuentra en la zona sur de la prefectura de Hokkaido. El gobierno local declaró que en la mañana de ayer domingo más de 5,000 personas fueron recibidas en refugios de 12 municipalidades. Las réplicas continúan y hasta el momento se había informado de más de 140. El transporte público vuelve a la normalidad gradualmente, mientras que los vuelos internacionales se han retomado en el nuevo aeropuerto de Chitose, próximo a la ciudad de Sapporo. Para concluir con los temas internacionales, fíjese, las solicitudes de refugio en México alcanzaron este año niveles sin precedente y casi la mitad de las peticiones son de migrantes originarios de Honduras y una cuarta parte son venezolanos. En 2017, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió 14,596 peticiones, pero de enero a la primera semana de septiembre del año en curso ya se alcanzaron 14,545. De enero a septiembre del año pasado, 6,523 hondureños solicitaron la protección del Estado mexicano en la modalidad de refugio. Actualmente Venezuela se ubica en el segundo sitio de los interesados en refugio, con 3,487 trámites iniciados. El tercer sitio es para El Salvador, con 3,064 solicitudes. El cuarto para Guatemala, con 684, y el quinto para Nicaragua, con 353 casos.